queréis sentaros. Quería compartir con vosotros una cosita, sin querer interrumpir mucho el tiempo de adoración. Ahí está por ahí la frase. Tortuga solidaria. Hoy vengo con ese concepto. ¿Y qué será eso, no? Voy a poner un pequeñito vídeo que me ha parecido muy interesante. A ver qué os parece a vosotros. Noticias no son muy plácidas realmente para contarte. Lo que te vamos a mostrar ahora sí, es otra cosa. Viral. Es un lado positivo, un video viral. Presta atención cómo reaccionan las tortugas a una situación desesperante que está viviendo una de ellas, que está a punto, ya lo vas a ver, está dada vuelta, no puede salir a flote y entre todas le salvan la vida. A verlo. Ahí lo estamos viendo, mira. ¿Ves una tortuga que está dada vuelta? Atento, ¿eh? Sí. Y no puede salir a flote, No. está desesperada. Está desesperada. ¿Qué hacen las demás? Y mira cómo reaccionan el resto de las tortugas en este video para poder salvarle la vida. Mira. Este video tiene más de 5 millones de reproducciones solo en Twitter. Además, hay que sumarle este accionar de las tortugas solidarias, ¿no? Estaban las tortugas ninjas y ahora las tortugas solidarias. Y mientras nadaba de espalda, no es que está nadando de espalda la tortuga, sino que está desesperada porque no se puede dar vuelta, el resto de las tortugas se acercan y entre todas le logran salvar la vida y darle vuelta a esta tortuga, ¿no? Bueno, qué ejemplo. Así es. Qué ejemplo La realmente. solidaridad salva y de ahí la dieron vuelta. La solidaridad en el mundo animal. Bueno, ¿qué os parece? Muy bueno. ¿Qué os parece el vídeo? Tortuga solidaria, ¿no? Me venía el versículo, ¿no? El gran versículo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor unos con otros. Juan 13:34. Creo que Dios nos llama a ser tortugas solidarias. Creo, ¿no? Y no sé, me parecía un concepto interesante, ¿no? De que somos, eso es iglesia. Eso es iglesia. Que alguien tiene un problema y que todo, la verdad que una tortuga es difícil dar la vuelta, ¿no? Es complicado. Y realmente entre una sola me imagino que sería complicado dar la vuelta a la amiga de al lado si no se apoya entre todas las demás, ¿no? Y me parecía un concepto muy bonito, ¿no? Y en esta mañana quiero decirte que te pongas de pie y que si te parece bien, como tortuga le des un abracito, un beso en la medida que puedas a tu tortuga de al lado y le diga: Dios te bendiga, tortuguita, que te quiero y que te necesito, que soy tu tortuga solidaria. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque el amor a mí
les seguiré. Su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Santo Señor. Tú eres el principio, Señor. Tú eres el fin, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Queremos esta mañana adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Queremos rendirnos a tus pies, Señor, a los pies del Altísimo. Queremos dejar todo atrás, Señor. Todas nuestras preocupaciones, toda nuestra semana. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor, y queremos centrarnos en ti, Señor. Que
la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Puedo puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti, Señor. Soy Señor. Estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estamos, Señor, con manos alzadas. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti, tuyo soy, Señor. Manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón
nos entregamos a ti, Señor, como iglesia, Padre, desde nuestro interior, Dios mío, no ocultando nada, porque tampoco podemos ocultar nada, Señor. Venimos a la mesa del cirujano con total confianza, Señor, de que tú tocas bien, Señor, de que tú operas bien, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. A veces no podemos traer mucho, pero sí podemos traer nuestro interior, Dios mío, y ponerlo, Padre, ponerlo para ti, Señor, y ponerlo en ti, Señor. Nos apoyamos en esta hora, Señor, en el Dios de dioses, en el Dios de dioses, en el Dios Padre, en el Dios amigo, en el Dios consuelo, en el Dios proveedor, en el Dios amor, en el Dios justicia, en el Dios luz, en el Dios salvación. Nos apoyamos en Dios, en el Dios de dioses, en ti, Señor, y te alabamos, Señor, en esta mañana, Padre, y te bendecimos, Rey. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba, adora, y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante que toda su creación
desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a Bendito eres, Señor. Santo Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, Señor. El único digno, Señor, digno de recibir toda nuestra honra, nuestra gloria. Queremos pedirte ahora, Señor, por tu palabra, que tú venga inundando nuestros corazones, Señor, y venga hablándonos, Señor. Queremos estar dispuestos, Señor, a escuchar, Señor, y a poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te pasa? Buenos días. ¿Ahora? ¿Es buen día? Los hermanos pueden pasar la ofrenda. Quería decir, el tesorero, que sabes que coincide que es mi padre, no está aquí en unas semanas, está descansando. Entonces pediría, por favor, que las ofrendas, los diezmos que tú quieras dar, se los da a Heriberto, ¿de acuerdo? Heriberto. Muy bien. ¿Qué te ha parecido el vídeo de las tortugas? ¿Qué te parece si hacemos algo práctico con eso que hemos visto? ¿Sí? Vale, pues como pastor y hermano vuestro convoco esta semana que entra ayuno y oración. Cada cual que ayune y ore cuando pueda, cuando el Señor le ponga, el día que pueda, o los días que pueda, o el tiempo que pueda. Y vamos a estar orando por nuestros hermanos Antonio y Rosa, ¿verdad? Vamos a orar por Cristóbal y Juani, por Rebeca, ¿verdad? Por Ana, su recuperación, por Antoñita, por Conchi, que se recupere bien del todo. En fin, no sé, René y Lolita, María Matilde, ¿recordáis la hermana María Matilde? Me llamó también, que necesita que oremos por ella, pues oramos por ella. Y por los que no recuerde, pues me perdonáis, pero oramos por todos nuestros hermanos que están atravesando pruebas realmente duras, o podríamos decir incluso extremas, ¿verdad?, de salud. Entonces, como iglesia, vamos a orar y ayunar
por ellos, por nuestros hermanos y hermanas, en concreto esta semana. ¿Te parece? Amén. Muy bien. ¿Estamos listos para oír la palabra del Señor? El título del mensaje en esta mañana es La torre en Siloé. La torre en Siloé. Y te voy a pedir que vengas conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así el Evangelio. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, ¿a quién? A Jesús, que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Alguien dice amén? Su palabra está bendita ya. Cuando decimos que bendiga su palabra, estamos refiriéndonos a la tierra de nuestros corazones, ¿verdad? La palabra es bendita, es santa en sí misma. Aleluya. Ahora cuando decimos que el Señor bendiga su palabra, es que haga esa obra, ¿verdad?, en los corazones de los que estamos aquí. Bien, en primer lugar, entrando ya en el tema de esta mañana, el primer punto quería explicar es acerca de los galileos asesinados. Los galileos asesinados. Quizás tú has leído esto en el Evangelio así un poco de pasada y a veces te has preguntado, ¿qué será eso de los galileos que fueron asesinados, que su sangre se mezcló con los sacrificios de ellos? ¿Qué significa eso? Quizás tú ya lo sabes, pero para quien no lo sepa yo lo voy a compartir. Y te voy a decir, estos galileos fueron a ofrecer sus sacrificios a Dios. ¿Y sabes qué ocurrió? Precisamente en los atrios del templo, fueron asesinados. De modo que dice la historia que su sangre salpicó, cuando los mataron, salpicó incluso a los sacrificios de animales que ellos llevaban para ofrecer. De ahí esa expresión que su sangre fue mezclada con los sacrificios de ellos. A ver, estos galileos eran súbditos de Herodes. Súbditos de Herodes. ¿Y quién ordenó matar a los galileos y ordenaba hacer cosas de ese tipo? Pilato. De ahí tú habrás leído que Pilato y Herodes, entre ellos, no se llevaban bien. Qué fatal casualidad que se hicieron amigos cuando decidieron crucificar a Jesús. Pero entre ellos no se llevaban bien. Pilato ordenaba a los suyos, a sus soldados, que se metieran a escondidas, infiltrados entre la gente, entre la multitud de la ciudad, con su ropa, su túnica, y que debajo llevaran espadas o cuchillos o porras. Y en más de una ocasión mataron a más de una persona. Entonces, estos galileos que van a ofrecer su sacrificio en los mismos atrios son asesinados por una orden de Pilato. Y entonces ahí Pilato y Herodes no se llevaban bien. Bueno, esa noticia se la llevaron algunos, se la llevaron a Jesús. Como si Jesús necesitara que nosotros o alguien le lleve las noticias, ¿verdad? Ahora bien, vamos al segundo punto. Vamos a describir otro suceso que ocurrió. Jesús les dice a estas personas, le añade otra noticia. Jesús le dice, ahora yo voy a dar también otra noticia. Y les habla acerca del accidente de la torre en Siloé. Una torre que cayó en Siloé
y mató a 18 personas. Esa torre, seguramente, los que les gusta estudiar arqueología o les gusta visitar ciudades históricas, amuralladas, a mi esposa le encanta todo eso, y yo pues voy a los viajes que hemos podido hacer, pues hemos ido a Ávila, Segovia, y ella disfruta mucho, y yo también. Ella disfruta de su historia, y yo disfruto de la chica más guapa de la clase. Así que hacemos ahí un compendio, y bien, no, al final me gusta también la historia, y aprendo. Bueno, si tú ves Ávila, el casco antiguo de lo que es la ciudad, es una ciudad, ¿verdad?, famosa. ¿Por qué? Porque está amurallada totalmente. Y en sitios estratégicos de esa muralla fortificada de la ciudad había torres para vigilar o para lanzar flechas o lanzar lanzas o para que los atalayas pudieran dar el grito de alarma, ¿verdad? Entonces esa torre que está en Siloé, ¿verdad?, pues esa torre cayó y aplastó, mató a 18 personas. Esa torre estaba en Siloé y se dice que estaba cerca del famoso que había en Siloé, un estanque. Otros le llaman piscina, el estanque o la piscina de Siloé. Ahora, ¿qué hacían esas personas que murieron en aquel lugar? Bueno, algunos dicen que eran trabajadores, podríamos decir que eran albañiles, fontaneros, no sé, pero ellos estaban construyendo un acueducto que Pilato ordenó construir. Ahora hay otra versión que dice que también es posible que esas personas estaban allí cerca de esa torre porque fueron al estanque, a la piscina de Siloé, esperando ser sanados de alguna enfermedad. Recuerda que Siloé significa, ¿qué significa Siloé? ¿Alguien lo sabe? El enviado. Te leo en Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7. Cuando Jesús, ¿verdad?, sanó a un ciego, le dijo, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces muchas personas, sabiendo de lo que Jesús estaba haciendo, yo creo que muchas personas, si tú y yo nos ponemos en su lugar con nuestra necesidad, a mí me gustaría estar cerca, ¿verdad?, de Jesús. Pero bueno, las personas somos como somos y somos muy, ¿verdad?, muy influenciables y seguramente se corrió la voz. Oye, ¿no ves lo que pasó en el estanque, en la piscina de Siloé? Allí que ocurren cosas, allí se sanan enfermos, allí, oye, pues la persona en su necesidad, ¿qué hace? Pues va para allá. Y es posible que personas que estaban allí esperando ser sanados acabaron aplastados. Así que tú fíjate la situación en la que nos encontramos, qué contexto, qué dos sucesos más terribles. Los galileos asesinados y estos judíos aplastados. Ahora, como tercer punto, te quiero hablar de un enfoque erróneo, porque podemos tener enfoques en la vida erróneos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que podemos tener un enfoque erróneo de las cosas, de la vida, de un asunto, de una decisión? Y cuando hablo de un enfoque erróneo, me atrevo a decir doctrina errónea, porque una doctrina es lo que marca, lo que me ciñe a llevar una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de sentir, una forma de vivir. Eso es doctrina. Eso es una doctrina. Y ¿sabes qué pasa? Que muchos judíos en aquel tiempo tenían un enfoque, incluso por tradición heredada, por historia ya acumulada, tenían un enfoque erróneo, incorrecto, porque muchos judíos consideraban que el pecado y el sufrimiento estaban inseparablemente unidos. Hacía mucho Elifaz le había dicho a Job, Job capítulo 4, versículo 7, fíjate lo que le dice Elifaz a Job, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Entonces, esta forma de pensar, esta doctrina, es como si dijera que a los buenos, o a los cristianos, a los que siguen a Cristo, no le pueden pasar cosas malas. ¿Cuántos cristianos y cristianos, hijos de Dios, hay aquí? ¿Puedo ver su mano? ¿Cuántos aman al Señor? Díganme.
con tus fallos, con tus cosas, amas a Jesús. Ahora te pregunto, ¿te han pasado cosas malas en la vida? ¿Te has puesto enfermo alguna vez? ¿Te han ocurrido cosas que no entiendes, que no puedes comprender? ¿Alguno de aquí tiene, como dicen los latinos, un carro espectacular y un pedazo de mansión? ¿Podríamos decir que si no tienes eso es porque andas mal? No, ¿verdad? Bueno, pues hay doctrinas por ahí que dicen eso. Que si estás enfermo, que si te pasa esto, que si no tienes mucha bendición, que si no tienes una gran cuenta bancaria, un buen reloj de oro, pues es porque no estás bajo la bendición de Dios. Entendemos que eso no es así. ¿Se entiende? Amén. Bien, pero todo eso es así. En aquellos tiempos, pues claro, los que informan a Jesús y le dicen a Jesús acerca de estos galileos asesinados, en cierta manera lo que insinuaban es que esa gente, esos galileos asesinados, debían de ser muy mala gente. En cierta manera es como que estos mensajeros llegaron, Jesús, qué mala gente, qué mal tenían que ser estas personas, qué mal tenían que andar, porque si Dios ha permitido que Pilato los asesine de esa forma tan bárbara, y dime si no es verdad, hay una tendencia en el corazón del hombre y es a identificar siempre personas que pensamos que son peores que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro interior hay una inclinación en nuestro corazón a identificar siempre personas que tienen pecados más grandes o más feos que los míos. Y de alguna manera trato consciente o inconscientemente de mitigar mi conciencia y no sentirme tan mal, porque siempre hay otro que es peor que yo. ¿Es así el ser humano o no? No, ¿sí? Si somos honestos, muchas veces hemos sido muy tolerantes y muy comprensivos con nuestros propios pecados y faltas. ¿Alguien dice amén? ¿Es así? Pero hemos sido implacables y sin misericordia con los pecados de nuestro prójimo. ¿Alguien dice amén a eso? Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios. Esto lo estoy diciendo para estos que vinieron a decirle a Jesús, mira los galileos, estos asesinados, si le habla el Señor a alguien más. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Romanos 2, versículo 1. Aunque aquí está hablando Pablo, está viendo un asunto, un conflicto entre judíos, gentiles, la exclusividad de los judíos, los gentiles, la aceptación de los gentiles, la comparación que los judíos se hacían ellos con otros que eran más paganos que ellos, los judíos que se sentían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y estos miserables paganos, gentiles, que adoran a dioses falsos, ellos tenían eso dentro. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Y es un principio que nos toca a todos. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Romanos 2, versículo 1. Por lo cual, dice, eres inexcusable. ¿Qué significa inexcusable? Que no tiene excusa. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pongamos ejemplos muy prácticos. Si una persona juzga a otra por inmoralidad sexual, pero luego en su vida personal hace cosas y ve cosas y practica cosas que no debe, ¿sabe lo que está haciendo esa persona? Se está condenando, dice la palabra de Dios, se condena a sí misma. Porque tú que juzgas a otro por cosas que hace, si haces tú lo mismo, que dice, te condenas a ti mismo. Que no te condena a nadie, que no me condena a nadie, que es que yo mismo me condeno. Si una persona juzga a otra porque dice, esa persona es un calumniador, es una persona que habla mal de los demás, pero yo hago lo mismo, entonces me estoy condenando a mí mismo.
Si una persona juzga a otra porque dice, mira, ese es un orgulloso, ese no acepta jamás un consejo, es un intratable, es un envidioso, lo que sea, un codicioso, pero la persona, tú, haces lo mismo, que dice la palabra, te condenas a ti mismo, te condenas a ti mismo. Pero había en estas personas como algo en su interior, como que necesitaba buscar y rebuscar una respuesta. Señor, mira estos galileos asesinados de esa forma. Y Jesús le dice, ¿y los 18 de la torre de Siloé? ¿Qué pasa con ellos? Y esto me hace ver la conducta del ser humano, cómo somos. Hay otro ejemplo que ocurrió en Juan 9, versículo 1 al 3. ¿Cuántos están aquí todavía? Díganme. Vale. Juan 9, versículo 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron, ya no eran unos que vinieron, sino sus propios discípulos. Mira, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Te das cuenta? Siempre tenían que, y ellos querían saber quién había pecado. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, mira qué curiosidad por saber quién había pecado. ¿Quién eran los pecadores? ¿Los padres o él? Pero mira cómo, ves la conexión, cómo asociaban el pecado con la enfermedad. Que podríamos dar otra enseñanza que también es una puerta que se puede abrir por el pecado y vienen enfermedades, pero hoy toca, lo que voy a compartir, lo que comparto hoy, otro día comparto otra cosa. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí los discípulos lo que están haciendo es una pregunta indiscreta. ¿Cuántos indiscretos e indiscretas hay aquí? Digan amén, no digan nada. ¿No te has dicho alguna vez cuando te has ido a tu casa o después de hablar con alguien o estar con alguien, cómo se me ocurrió a mí preguntar eso? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que en Proverbios, que aún el necio cuando calla, dice, es contado entre los sabios y los inteligentes. A veces, si no sabes qué decir, mira, callao, como se dice, callaico, estamos más guapos, ¿verdad? Pues los discípulos preguntaron de una forma indiscreta, preguntaron de una forma cargada, una pregunta cargada de insensibilidad. Señor, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Y no tenían que haber dicho mejor, Señor, sana a este hombre. Vamos a orar por él. Mira su necesidad. Aleluya. Así que los que fueron a informar a Jesús de esos galileos asesinados, ¿sabe? Los galileos, la región de Galilea no estaba muy bien vista o era menospreciada en cierta manera. Entonces los que informaron a Jesús acerca de los galileos que murieron de forma tan dramática, pero Jesús, ¿qué les dice? Jesús les pone el ejemplo de 18 a los que les cayó una torre y esos 18 eran judíos de Jerusalén, de pedigrí. Y Jesús lo que está diciendo es ni galileos, ni judíos, ni españoles, ni suecos. El corazón del hombre es el mismo en todo lugar. Aleluya. Y ya termino con la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A veces Jesús responde con preguntas. Y muchas veces Jesús responde no a la pregunta que yo hago, sino con la respuesta que yo necesito. ¿Tú qué prefieres? ¿Que Jesús responda a tu pregunta o prefieres que Jesús nos dé lo que realmente necesitamos? La respuesta de Jesús fue, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Os digo, no.
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, dice Jesús, eran más culpables. Literalmente dice, eran más culpables, no dice, literalmente dice el Evangelio, más endeudados con la justicia de Dios. Un culpable de pecado es un endeudado con la justicia de Dios. Y solo justificados por la fe podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no es nuestra justicia, si Jesús no nos justifica, si no recibimos la justicia imputada del abogado divino, tú y yo delante del juez santo estamos perdidos. Y le dice Jesús, ¿creéis que esos eran más culpables, más endeudados con la justicia de Dios que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Entonces, ¿un pecado grande me puede apartar de Dios? ¿Un vicio feo me puede apartar de Dios? ¿Pero una mentira me puede apartar de Dios? ¿Una vida llena de envidia, de celos o de rencor me puede apartar de Dios? ¿Cuál es el salmo? Si no recuerdo mal, creo que era un salmo que dice que al Seol van todos los malos y los que se olvidan de Dios. La gente que se olvidan de Dios. Mira qué listado. Los malos y los que se olvidan de Dios. Así que ahí van juntos. Yo no soy tan malo. Hay otros mucho más malos. Recuerdo que me puse a testificar a un muchacho en un supermercado y cuando le fui confrontando con la luz, con la verdad de su situación, me dijo, lo vi que no sabía cómo salir. Claro, estaba en el supermercado, las estanterías detrás, él era el del súper, no podía irse. Y entonces me mira así y tenía una tele pequeña ahí puesta y me dice, lo vi así, dice, ¿has visto hoy las noticias? Qué pila asesino, el atentado que había, qué maldad hay en el mundo, ¿eh? Ya encontró otro más malo. Ya se trató de escabullir de cómo Dios le estaba confrontando. Y aquí Jesús dice, no son más malos. ¿Sabes lo que hace Jesús? Aprovecha estos dos trágicos episodios, estos dos trágicos sucesos para hacer algo. ¿Sabes lo que hace Jesús? Un llamado al arrepentimiento. Y dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Y Jesús lo que hace aquí es mostrarnos la única puerta para escapar de la perdición. ¿Cuántos quieren escapar de la perdición eterna? Digan amén. Y tú que nos ves en tu casa, ¿tú quieres escapar de una perdición eterna sin Dios, sin esperanza, en un tormento eterno? ¿Quieres escapar? Pues Jesús nos da la única puerta para escapar de la perdición. Y es una puerta segura. Se llama arrepentimiento. Cuando Jesús comienza su ministerio en Marcos 1, versículo 15, comienza su ministerio predicando. ¿Te imaginas a Jesús diciendo, bueno, voy a comenzar mi ministerio? ¿Qué tema sería bueno? ¿Qué podía tocar? Algo que llegue, algo interesante, algo que capte la atención, algo que las personas... ¿Cuál fue su primer mensaje, su primera predicación? Marcos 1:15, Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que resuene. Ese es el mensaje de Jesús, el primer mensaje de Jesús, el primer mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje con éxito del apóstol Pedro, arrepentíos, el mensaje clave del apóstol Pablo, arrepentíos. Y en Deuteronomio te voy a leer este versículo, es tremendo. Deuteronomio 30:19, Dios hablando a su pueblo, les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
En esta mañana seguro que hay personas aquí o gente que nos ve en su casa que quizá ha estado adormeciendo su propia conciencia pensando que siempre hay otros más malos, que siempre hay otros que son peores que yo, que hacen cosas horribles, que practican pecados horribles. Y quizás piensas que los juicios de Dios, las catástrofes, ¿verdad?, las desgracias, es normal que le pase a cierto tipo de personas. Pero el Señor viene aclarando el panorama espiritual y nos dice: ¿pensáis que estas personas a las que le ha pasado esto o han muerto de esa manera o le ocurren estas cosas son peores, son más malos que vosotros? Y Jesús dice: no. Y dice: arrepentíos, arrepentíos, porque si no, todos pereceréis igualmente. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias por el mensaje de tu Evangelio, que es claro, directo, contundente, Señor. Gracias que tú has enviado a tu Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te damos gracias, Jesús, por tu nombre, que es Salvador, porque tú salvarás a tu pueblo de sus pecados. Señor, reconocemos que incluso el arrepentimiento es un don que viene de ti y que yo no me arrepiento cuando a mí me da la gana o cuando a mí me apetece. Señor, en esta mañana basta ya de mirar a otros que son peores, de mirar las caídas de otros, de justificarme de esta forma o de la otra. De ti no me puedo esconder. En esta mañana, Señor, quiero venir con un corazón abierto, Señor, delante de tu presencia, ante la cual no puedo ocultar nada, Señor. Y yo te pido, Señor, por favor, dame el don de poder arrepentirme. En el nombre de Jesús yo te ruego, bendito Espíritu Santo, tú puedes dar convicción de pecado, de justicia, de juicio. Ven, Señor, ablandando los corazones encallecidos, endurecidos. Y te pido que tu palabra pueda entrar y hacer un efecto de salvación. En el nombre de Jesucristo, en esta mañana, dile ahí donde está en tu corazón, puedes ponerte de pie, puedes ponerte de rodillas, puedes salir aquí adelante, puedes estar sentado. Dios ve el corazón y la actitud. Si Dios te está llamando a un arrepentimiento, si Dios te está llamando a ponerte a cuentas con Él, el Señor dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos. Vuélvete a Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La oportunidad no se la doy yo al Señor de entrar en mi vida. La oportunidad te la está dando el Señor a ti y a mí. Los miserables somos nosotros, los que estamos fuera de la casa, en miseria, en suciedad, en corrupción somos nosotros. El Padre está en la casa, el Padre está bien, el Padre es santo, el Padre es puro, el Padre es limpio, el Padre es amor. Somos nosotros los que tenemos que volver a esa casa y decir: Padre, no soy digno de ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme, Señor, no soy digno de ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre está deseando de abrir sus brazos, de recomponer, restaurar y salvar una vida y darte una oportunidad. Sí, Señor, danos esa convicción. Haz a tu iglesia, haznos sensibles. Sensibles, Señor, que cuando haya pecado en nuestras vidas podamos reconocerlo, verlo y repudiarlo.
Ayúdanos, Señor, a ser intransigentes, severos y firmes con nuestros propios pecados. Y a ser misericordiosos, pero también veraces con los pecados de nuestro prójimo. Ayúdanos para que podamos ayudar a otros. En el nombre de Jesús, declaramos tu salvación. Y si nos arrepentimos, tú dices en tu palabra que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el día de clamar. Lleven más años, menos años en la iglesia, en el Evangelio, da igual. Da igual empezar de nuevo hoy. Da igual los años que lleve, da igual la antigüedad, me da igual. Prefiero ser una persona con un corazón de bebé, de recién nacido, inocente, que se pone a cuenta y se pone a bien con Dios hoy. Me entrego a ti, Señor. Ahí donde estás puedes decírselo, Señor. Me entrego a ti. Entrego mi vida a ti, Señor. Me arrepiento de mis pecados, de todo lo que no te agrada en mi vida. Y te ruego que tú me limpies con tu sangre preciosa. Que tú me limpies de todo pecado, Señor. Y que yo pueda salir, me vaya a mi casa justificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.